Nuevo episodio de un podcast seguro. Este episodio va a estar muy enfocado a hacking ético. Hoy hablaremos, pues, de hackers. Y para hablar de hackers tenemos que tener aquí a nuestro colaborador hacker. Tenemos a Ramón Fizar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Hola, con mucho gusto, muy bien, encantado de estar aquí un día más con vosotros en este programa para ver quién es nuestro invitado especial y bueno, te dejo la palabra que lo presentes tú. Pues bueno, tenemos a Xavi Márquez, que aquí como anécdota yo lo conocí pues un día viendo Reels, ¿de acuerdo? Y me pareció que lo estaban entrevistando en Cataluña Radio, que es una radio aquí autonómica de Cataluña, obviamente. Y nada, dije, oye, me voy a poner en contacto con él y Xavi aceptó la entrevista, así que Xavi, bienvenido y muchas gracias por estar aquí por un podcast seguro. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y por recibirme justamente a mí y súper gracias por nada, por dejarme participar en vuestro podcast y seguro que irá súper bien y preguntarme lo que queráis. Pues vamos a empezar a darle caña a las preguntas, porque viendo tu perfil, Xavi, antes de hablar más en detalle de por qué, digamos, te entrevistaron en Cataluña Radio y demás, de que esto lo vamos a desvelar después, vimos de que empezaste a los 14 años pues hackeando juegos y bueno, al fin y al cabo tú empezaste con una formación autodidacta, ¿no? Vayamos a decir que es algo bastante típico de los hackers éticos, ¿no? Que empiezan a trastear por ellos mismos, informándose por internet, X fuentes y demás. Así que, bueno, me gustaría saber ¿qué te impulsó, digamos, dejar ese hobby del lado de y convertirlo a algo que fuera profesional, ¿no? ¿Cómo pasaste de hobby a profesión con el tema del hacking? Bueno, yo empecé, como bien dices tú, hackeando lo que son juegos. Justamente empecé por lo que es Habbo, es un videojuego así de realidad virtual. Y a partir de aquí, pues empecé ya pues, a hackear lo que son juegos, demás juegos, ya me centré más en aplicativos web y tal. Y hubo una temporada que lo dejé. Fueron 1 o 2 añitos que lo dejé de hacer tema relacionado con el hacking. Y entonces, pues justamente hará unos 5 añitos más o menos que vi unas noticias, en las noticias, ¿no? De que se podía trabajar de lo que es ciberseguridad. Y entonces, pues contacté con mi padre, porque en ese momento no tenía ningún tipo de recurso económico, ¿de acuerdo? Y pues con mi padre estuvimos hablando y dijimos, oye, pues para adelante, ¿no? Porque en ese momento realmente estaba estudiando, pero no estaba estudiando lo que realmente a mí me motivaba. Y a mí, como siempre, desde bien pequeño, pues me motivaba mucho el tema de la ciberseguridad en general, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, ya contacté con lo que sería Núcleo Digital School y realicé lo que es el máster. Bueno, en realidad, previamente ya había realizado un máster que fue en Máster D, pero seguidamente contacté con Núcleo Digital School y a partir de aquí me formé con lo del máster. Y nada, con la experiencia que yo ya tenía, la experiencia que obtuve, ¿no? En todo el trayecto de Núcleo Digital School y más en mi trayecto personal, desarrollaron mis conocimientos y a partir de aquí ya pude lograr acceder a lo que sería el primer trabajo, ¿no? Vale, entonces básicamente, por lo que nos estás contando, empezaste, y lo que hemos visto de ti, empezaste trasteando, empezaste, bueno, hackeando el tema de juegos y todo. Luego empezaste a intentar a formarte con másteres y todo, hasta que al final acabaste con tu hazaña de hackear, bueno, ayudar a Estados Unidos a proteger su infraestructura crítica de ciberseguridad. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué diferencia hay entre esa persona que se queda jugando o trasteando simplemente o en su zona de confort y aquella persona que, como tú dices, vamos a curiosear hasta dónde puedo llegar y vamos a ver qué es lo que puede pasar aquí? Bueno, es muy buena pregunta. Realmente la diferencia está en lo que tú dices, en que yo anteriormente no tenía ningún tipo de límite, es decir, mi investigación iba más allá de lo que sería el scope en ámbitos legales, ¿no? En backbounty pues existe Ujú. un scope, pues lo mismo sería, no tenía un scope, es decir, que yo sobrepasaba todo lo que sería el scope legítimo o legal y la diferencia es esta, ¿no? Que actualmente pues sé hasta dónde llegar, sé qué es lo que puedo
extraer en este caso, ¿no? O hackear, para así decirlo, Ujú. y esta sería la diferencia. Vale, O sea, perfecto. O ya sea, digamos, ujú. pasaste del hacker Black Hat, ¿no? A hacker ético. Exacto. Como todos empezamos un poquito al final, trasteando un poco, viendo hasta dónde está el límite y luego viendo qué se puede hacer de forma ética. No, pero que Correcto. además es un punto muy importante porque seguramente cuando ese hacker, vayamos a decir, ¿no? El CyberKid cuando empezamos, ¿no? Que después pasamos al salto profesional y nos choca de que haya un scope. O sea, que se ponga un alcance, unos límites, porque tú no los has tenido nunca y ves que en el entorno empresarial también, y tú te preguntas, ¿pero por qué me pones a mis límites? Déjame llegar hasta donde quiera, ¿no? Y a ver qué Absoluto. encuentro. Oye, pues no, Sí. claro, porque si no quizás rompen procesos de negocio que son core para la compañía, que se llega quizás a información secreta que no se debería de llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, es un buen punto para los que nos estéis escuchando y estáis ya trasteando, que sepáis que en la vida real hay límites como en cualquier otro ámbito profesional, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya hemos empezado a desvelar, lo ha dicho Ramón, ¿no? Que empezaste a trastear con juegos a ayudar a Estados Unidos. Vale, esto fue debido a una vulnerabilidad. Pero antes de empezar a hablar sobre esa vulnerabilidad que hallaste y demás, y por eso te entrevistaron, etcétera, me gustaría saber si tú tienes alguna rutina o disciplina para ser tan bueno, digamos, en hacking ético. O Bueno, para no me, seguir mejorando día a día, ¿no? no, Etcétera. Para no me, tenerlo des- algo. No sé. sí, sí. Yo no me describiría como tan bueno, ¿no? Porque soy una Ujú, persona que no diré que tuve suerte, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que previamente tuve un gran interés en descubrir justamente en un programa, en Vulnerability Disclosure Program, como el Departamento de Homeland Security, ¿vale? Porque realmente, pues, todo el mundo tenía la NASA y yo no quería ser como todo el mundo y quería algo que fuera único, ¿no? A partir de aquí, pues respondiendo a tu pregunta, no tuve una metodología a seguir o un paso a paso a seguir para, por ejemplo, ser tan bueno, ¿no? En este sentido, sino que básicamente yo lo que hice fue, pues bien, tenemos diferentes academias, ¿no? Como podría ser Hack the Box, como podría ser Swigger o TryHackMe, o etcétera, entre muchas otras. Y sí que es verdad que mucha gente hace CTFs y todo esto, pero realmente en mi caso no fue de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí yo ya empecé directamente con entornos reales, ¿de acuerdo? Y empecé a indagar yo solo mediante los entornos reales. A partir de aquí sí que es verdad que me pasé directamente ya a la Academia de Swigger, donde realmente ahí sí que aprendí un gran conocimiento en el tema de explotación avanzada, o no tan avanzada, sino más media, de lo que serían vulnerabilidades a nivel web, ¿de acuerdo? Una vez finalizada esta del tema de vulnerabilidades a nivel web, sí que es verdad que me centré muchísimo durante un año y medio en lo que sería la programación de herramientas ofensivas desarrolladas en dos lenguajes de programación, de acuerdo, en Golang y en PowerShell, ¿vale? En el cual, pues sí que le dediqué muchísimo tiempo, leí muchísimos artículos y me apunté a diferentes academias de creación de malware. Una podría ser Sector 7 o Maldef Academy. Y a partir de aquí sí que es verdad que te lo enseñaban a crear mediante otros lenguajes que yo no dominaba al 100%, pero sí que empecé pues a intentar, gracias a la inteligencia artificial, pues a intentar convertir lo que sería el código de ese lenguaje a código Golang o código Porsche, ¿no? En ese caso e intentar hacer herramientas parecidas, pero que consiguieran evadir lo que serían los sistemas de protección actual. Y entonces, poco a poco, ese fue un poquito lo que es mis escalones para conseguir llegar hasta tener un conocimiento sólido, ¿vale? Para poder detectar y explotar vulnerabilidades en sistemas gubernamentales o en sistemas bug bounty o vulnerability disclosure ujú. program. Vale, entendido. Vale, y cuando te llegó la carta del Departamento de Seguridad Nacional, más allá de reconocimiento,
tuviste algún chip? ¿Te cambió la mentalidad en algo? Dijiste, ostras, acabas de decir, no soy tan bueno como, pero lo digo por mí, por lo que me pasaría a mí. Y a mí me llega y me lleno de orgullo y a lo mejor quizá tenga un poco, no el ego subido, sino decir, vale, ya he llegado a este hito, a ver hasta dónde soy capaz de seguir llegando. ¿Tuviste así como quiero más o...? Pues por supuesto que me llenó de motivación, me llenó de orgullo y la verdad que fue una sensación súper extraordinaria que se la deseo a todo el mundo, ya que es un objetivo que tú te mentalizas y que al final lo llegas a cumplir. Sí que es verdad que hay muchísima gente que cumple objetivos, pero la vulnerabilidad que reportan no te satisface a uno mismo, ¿de acuerdo? Es decir, me Exacto, explico. Una persona puede reportar una vulnerabilidad al Departamento de Homeland Security, pero la vulnerabilidad puede ser un Information Disclosure, ¿vale? Y ese Information Disclosure, pues vale, te has encontrado un documento en alguna fuente pública y lo reportas y de acuerdo, sí, ahí hay pues unas credenciales expuestas que dan acceso a un panel, ¿vale? En mi caso no fue de esta manera, en mi caso fue una vulnerabilidad que ya comentaremos más adelante, como habéis dicho, bastante crítica, por no decir muy crítica, en el cual, pues, esa vulnerabilidad es la que realmente yo quería encontrar en un sistema como podría ser un Homeland Security o ojalá la pudiera encontrar en NASA, ¿no? Por ejemplo. Sí, si queréis podemos empezar ya a hablar de la vulnerabilidad, porque yo creo que ya a la audiencia le estamos poniendo suficientemente hype. sí, sí, Así sí. que no sé si Xavi quieres empezar a hablar cómo fue un poco el proceso, ese momento que detectaste esa vulnerabilidad, cómo la reportaste, si reportaste quizás más de una y quizás solamente una de ellas realmente te la confirmaron y no fue un falso positivo. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bien, bueno, yo en realidad en casi todos los programas Bug Bounty o VDP siempre me centro en un reconocimiento súper extenso de lo que serían parámetros que pueden ser vulnerables a cross-site scripting, ¿de acuerdo? Porque es una vulnerabilidad que realmente, pues, si encuentras un parámetro que refleja en el frontend, puedes explotarlo fácilmente. Y sí que es verdad que respondiendo a tu pregunta, que reporté varias vulnerabilidades al Homeland Security y muchas de ellas, bueno, muchas, todas menos una, estaban duplicadas, en duplicate, ¿de acuerdo? Ostras, Entonces esto ya al principio me motivaba, pero poco a poco me iba desmotivando. Entonces, el día que me pasó el descubrimiento de la vulnerabilidad, lo que descubrí fue que había un subdominio, me acuerdo que cuando tú accedías mediante HTTP o HTTPS, la página estaba en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, decías, aquí puede haber algo. ¿Por qué? Porque si hay un subdominio que no hay contenido dentro, yo siempre pienso que aquí puede haber algo. Muchas veces me he encontrado cosillas y realmente, pues en ese caso, pues sí. Empecé a analizar todo el tema de peticiones, intentar enumerar directorios, tal, y entonces me encontré, de acuerdo, que había un directorio, ¿vale? Que me permitía, es decir, no salía absolutamente ningún tipo de input ni nada dentro de la página, pero el directorio existía y me permitía enviar un request con un request de tipo put, ¿de acuerdo? El cual me dejaba subir una imagen, o una imagen o cualquier tipo de archivo, perdón. Entonces, cuando digo cualquier tipo de archivo, me refiero a cualquier tipo de extensión. Es decir, podías subir un punto .exe, podías subir un punto .html, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera era válido. ¿Qué pasa? Que lo primero que hice yo fue reportar en ese mismo lo que sería pues, la distribución de malware, ¿no? Podías utilizar sus servidores para la distribución de malware, pasar el link y directamente ya lo que hacía el subdominio era, tú le pasabas el link a la persona y directamente la descarga se hacía automáticamente. Es decir, yo si subía un malware dentro del subdominio con la petición put y le enviaba ese enlace juntamente con el nombre y la extensión, ¿no? A la víctima, pues directamente ya se autodescargaba se todo. descargaba más. Entonces, a partir de aquí, yo esto lo reporté. Era un P5, ¿vale? Es decir, que no era un informational y pues a partir de aquí yo dije, aquí tiene que haber algo y lo voy a sacar. Entonces, sí que había un WAF por detrás, ¿vale? Y empecé a subir .jpgs, .png con el nombre como si fuera un core site scripting, ¿no? Con el típico tag image, on error, etcétera. Ujú.
y Ujú. sí que me lo estaba bloqueando todo el rato. Hasta que a partir de aquí empecé a investigar sobre cómo podía eludir los Web Application Firewalls y básicamente lo que encontré pues, fue que podía subir un HTML, que eso ya era una extensión permitida, ¿no? Y en ese HTML empecé pues, a investigar qué códigos, o sea, qué tipo de código JavaScript podía insertar dentro de ese HTML y poder hacer que salte la función alert, ¿no? Del pop-up de JavaScript. A partir de aquí lo que hice fue subir ese HTML y efectivamente me saltó el pop-up, ¿vale? Es decir, tú le pasabas la URL a la víctima y directamente, como ya te he dicho, se autodescarga, pues también se autoejecuta el .html El HTML. y saltaba el pop-up del JavaScript. Entonces, a partir de aquí digo, no le voy a reportar esto, sino que lo que voy a reportar será algo más crítico. A partir de aquí fue pues, escalar ese cross-site scripting a lo que sería un blind cross-site scripting. Es decir, Ujú. yo cogía un servidor externo controlado por mí como atacante, subía ese archivo y digo, voy a esperarme unos días. Pasó 1, 2 días y en el segundo día, sobre las 6 y pico de la tarde, me saltó la notificación en mi servidor, es decir, que me llegó el correo electrónico de que alguien había pues, abierto lo que sería el .html, ¿vale? Entonces aquí, cuando ese alguien había abierto el HTML, era una persona del DHS, no sé quién era, pero sí que tenía permisos de administrador, el cual se le había ejecutado el pop-up, ¿vale? Y me había exfiltrado lo que serían las cookies. Entonces, las cookies, ¿vale? Redirigía, o sea, eran de algún inicio de sesión, de algún panel login que había en ese subdominio, ¿de acuerdo? Entonces empecé a hacer una recursividad de directorios y justamente me encontré con que había ¿cómo se llama? Un 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 login, panel panel de login. Legón. un Ujú. panel de inicio de sesión y justamente, pues, eso se me ha olvidado, pero previamente había estado fijándome si había el seteo de HTTP only, si estaba en true o estaba en false, y en ese momento pues estaban false, o sea, en ese momento, en ese subdominio estaban false, y efectivamente me llegaron las credenciales, las cookies, y a partir de aquí yo lo que hice fue, en ese mismo panel de login me dejaba crearme una cuenta. Esa cuenta yo me la generé, me la creé, Vale. y cuando estaba ya dentro el local storage, lo modifiqué todo por el local storage que ya se había exfiltrado. Recargué la página y efectivamente ya estaba dentro. A partir de aquí lo que hice fue analizar un poquillo más. Aquí ya tenía un account takeover, pero fui analizando un poquillo más y encontré que ese administrador tenía lo que serían funciones directas hacia un, un, un workstation, para que me entendáis, que Vale. podía ejecutar comandos directamente a ese workstation desde un panel interno, ¿no? Por así decirlo, que estaba expuesto a Internet mediante ese panel login y ya podía mandar consultas dentro de ese workstation, ¿vale? Y esa sería la vulnerabilidad que yo encontré. Ostras, parece todo un CTF Insane de Hack the Box, casi. Un CTF, sí, sí, sí. Sí, sí, Realmente lo que ostras. parece un CTF es más la parte post, no la parte de subir el HTML. Bueno, Y Sí, realmente yo esperar no. a que dé pillar las una cookies de respuesta, sesión ¿no? a través Exacto. de XSS. Claro, claro. Esto Sí, sí. sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Porque si tú, por ejemplo, hubieses decidido reportar esa vulnerabilidad antes de haberte esperado que un perfil administrador hubiese ejecutado ese HTML, ¿eso te lo hubiesen aceptado como vuln o una vuln informational también P5 como has mencionado antes? O quizás una criticidad más alta, pero no tanto Con, quizás como lo que reportaste finalmente. con lo que yo ya tenía, que era un Stored Cross-Site Scripting, porque básicamente estaba ya Ujú. almacenado, ¿no? Eso Vale, ya era un P2. Dentro de la vale. taxonomía de lo que sería el book crowd, eso ya es un P2. Vale, ¿Vale? O sea, ya era algo crítico. Ya con ese Cross-Site Scripting Stored ya era algo crítico. de Bueno, acuerdo. alto, perdón. Sí. Lo que no sé si el tema de robo de cookies y eso entraría dentro del scope o en este caso sí que entraba, porque ahí creo que te la jugaste un poco, ¿no? Exacto, sí, sí. Simplemente lo que hice fue, sí que es verdad que dentro de la taxonomía de lo que sería book crowd, bueno, del scope más que nada, sí que es verdad que lo que es el acceso ya dentro de una cuenta administrador y ya indagar un poquito más y llegar hasta aquí, no sé hasta qué límite es, pero sí que es verdad que me arriesgué muchísimo.
tengo que decir y que Que te comentar salió bien. que me salió bien y que no me dijeron absolutamente nada. Ya, ya. Perfecto. Muy bien. Y esto mediante, porque yo no soy perfil hacking ético y muchas cosas no me las sé tan a bajo nivel, ¿no? ¿Qué plataforma usaste o cómo funciona dentro de esa plataforma el mundillo del bug bounty? ¿O cómo entras, cómo puedes acceder tú a él, si te aceptan a todos porque sí? ¿Cómo tú te suscribes, digamos, a una campaña de bug bounty en este caso, donde descubriste tú la vulnerabilidad, etcétera? ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, realmente cualquier persona, obviamente tienes que tener unos conocimientos, aunque a una persona sin conocimientos también se puede registrar, ¿eh? Pero tienes varias plataformas intermediarias, como podría ser Yes We Hack, Bookcrowd, HackerOne, Integrity, etcétera, en el cual, pues, básicamente puedes registrarte y pues tener una cuenta y ya ahí te sale un despliegue de todos los programas Bug Bounty o programas Vulnerability Disclosure Program disponibles que tienes, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí ya simplemente es buscar el programa Bug Bounty que más te interese, ¿no? En mi caso, normalmente siempre busco los que tengan más probabilidad, es decir, que tengan wildcards, ¿no? Que tengan en scope lo que serían subdominios, ¿de acuerdo? Pero cualquier persona puede acceder dentro de ellos y puede hackear. Vale, Y entonces, a partir de aquí, pues, si cuantos más reportes entregues y más reportes valides, más recibimientos de programas bug bounty privados vas a recibir. Y ahí es vale, donde vale. está lo bueno, en los bug bounty privados. Claro. Ahí es Vale, donde está la pasta, ¿no? Por eso es lo bueno, supongo. Ahí está la pasta está en todos lados, en verdad, pero realmente donde está la pasta es en los BBP porque realmente ahí hay menos competencia, por así decirlo, Ya, claro. claro. ¿vale? O sea, es lo que corregidme, en los 2 si me equivoco, pero lo que has mencionado de antes de los duplicate, es menos probable que se encuentren duplicates, Correcto, ¿no? Porque hay menos competencia. Vale, exacto, entiendo, entiendo, entiendo. Y Perfecto. entrando ya como estamos hablando del tema de Bug Bounty y todo esto, y hemos comentado cómo empezar, las plataformas con las que así la gente que esté empezando a obtener conocimientos y pueda entrar y todo, si lo puedes comentar, porque a lo mejor te lo quiero reservar, ¿qué método es el que utilizas y qué herramientas usas para cuando te enfrentas a un reto de Bug Bounty? Has dicho que principalmente haces un reconocimiento externo de subdominios, pero por ejemplo, me imagino que a muchos que empiezan les pasará como me pasó a mí, que coge un objetivo, empieza a hacer fuzzing de subdominios y directorios y no es como un CTF, no es como la gente entrena. Te encuentras a lo mejor, por ejemplo, con la NASA, tienes cientos de sí, subdominios, miles de subdominios que te vuelven loco y dices, ¿y ahora aquí cómo empiezo yo? Y si empiezas a tirar luego esos subdominios con Wayback Machine y todo esto, es que te te vuelves vuelve, loco. sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué metodología usas para no volverte loco y qué herramientas sueles usar o cómo lo orientas tú para que alguien pueda empezar a trabajar de forma ordenada y tirar para adelante? Claro. Mira, si quieres te pongo lo que sería el ejemplo que tuve con el DHS, ¿de acuerdo? Vale. En el cual básicamente sí que es verdad lo que tú comentas de que después de subir el cross-site script en HTML fue todo muy CTF, pero lo que me llegó a costar más no fue la explotación, sino la identificación del subdominio. ¿Vale? Este subdominio, por ejemplo, no lo encontré tirando herramientas de las que utilizo yo, como podrían ser Subfinder, Asset Finder o diferentes herramientas de enumeración pasiva de subdominios, ¿no? O Ujú. AMAS, o etcétera. Sino que lo que hice fue primero lanzar estas herramientas, ¿de acuerdo? Subfinder, Asset Finder, seguidamente lanzar de herramientas como de Project Discovery, como podría ser el HTTPX, el Toolkit, para saber qué subdominios están activos, cuáles no. Pero a partir de aquí, el reconocimiento que realmente a uno le interesa no es el pasivo, sino que ya sería más el activo. Es decir, bueno, no, sería pasivo también, pero sería ya más tirar de Google Dorking
¿de acuerdo? Matarte a buscar Vale. subdominios con Google Dorking, pero no solo Ujú. con Google Dorking, sino que utiliza otros motores de búsqueda. DuckDuckGo, por ejemplo, porque no están las mismas cosas indexadas en Google que en DuckDuckGo, por ejemplo. También utiliza un poquito más, ves un poquito más allá, y utiliza otros motores de búsqueda, como por ejemplo URLscan.io, ¿de acuerdo? Que es otro motor de búsqueda potencialmente súper bueno, donde también te permite realizar mm, Google Dorking, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, ahí es donde yo encontré lo que sería ese subdominio del DHS, donde hacía 3 horas que lo habían subido. Es decir, que lo habían expuesto ese subdominio, ¿de acuerdo? Entonces dije, ostras, 3 horas solo hacía que lo habían expuesto. Estoy seguro de que no se lo han mirado del todo bien. Y efectivamente, pues sí. Entonces, el tema del reconocimiento ya es ampliar un poquito más lo que sería la imaginación, ¿no? Y buscar un poquito, no utilizar Google Dorking, que puedes filtrar, puedes buscar por Google, es decir, Google Docs 2025. No, con eso no te quedes. Intenta Ya. hacer tus variantes de Google Dorking, intenta hacer tus variantes de DuckDuckGo, utiliza inteligencia artificial, todos los modelos que puedas, que tienes un montón, tienes Claude, tienes ChatGPT, tienes Manus.im, que es súper buena esta inteligencia artificial. Ujú. Después, a partir de aquí, si también con Google Dorking y con los otros motores de búsqueda, también utiliza para buscar funcionalidades en aplicativos web, como podrían ser logins, podrían ser registros, ¿de acuerdo? Cada página a lo mejor tienes un register.php o .html, pero a lo mejor ese subdominio también tiene otro register que es joinup.php, ¿de acuerdo? Y ir variando un poquito lo que son los keywords clave para poder identificar estas funcionalidades. Eso ya sería un poquito más de recon. También cuando te encuentras un register, un login, a partir de aquí, no te quedes con lanzar un payload y dices, va, no me ha funcionado. No, imagínate que el payload que has lanzado para identificar, yo que sé, un X, hay un SQL injection, estás lanzando un payload de MySQL y a lo mejor es un payload De de Oracle otro estilo SQL, de por base de ejemplo, sí, datos, ujú, MongoDB o o MongoDB o exactamente. Entonces, intenta tener un checklist con diferentes payloads, tanto de tipo error como de tipo time-based, como de tipo blind, etcétera, donde tú realmente puedas observar un poquito con tiempo, ¿no? Y darle un poquito de cariño a cada funcionalidad. Pásate media hora por funcionalidad, seguro que al final llegarás a encontrar algo, pero hay gente que no tiene esa paciencia. ya. Entonces, también a partir de aquí, pues el tema de enumeración de hay de directorios. Antes de hacer una enumeración de directorios, mira mediante los subdominios que has extraído con las herramientas pasivas de enumeración de subdominios, identifica cuáles de ellos tienen un WAF por detrás para que no te bloquee luego a la hora de hacer una enumeración de Ujú. directorios, ¿no? Intenta separar, intenta hacer un poquito de esquema de lo que tú vas recopilando y de esta manera te será todo súper más fácil de identificar y de explotar. De acuerdo. Es ese pensamiento fuera de la caja, ¿no? Que necesita un buen hacker ético y no ser tanto de botón gordo que le llamamos muchas veces. Exacto, es que hay gente Y que lanza ujú, directamente Nuclei y Nuclei es una bomba masiva de sí. peticiones. Como no le regulas el rate limit, es una bomba. No, y luego también salir de lo que todo el mundo hace. Si todo el mundo tira Subfinder o tira de Google Dorking, hacer todas las variables que has comentado tú, pues eso es lo que te va a destacar de la media, que mientras todo el mundo tiene una más scan o está tirando ahí de, me lo invento, o a lo mejor de Wordlist si usa un checklist, pues no, personalizar en base a lo que has visto en los reconocimientos de esa empresa, qué es lo que tiene, pues te haces tu propio wordlist, vas haciendo. Clarísimamente. Sí, sí, ahí está la clave. Sobre todo la clave es el reconocimiento. El reconocimiento es lo que más vectores de ataque te va a dar, ¿no? Sí, Sí, sobre todo hasta lo de descubrir el PUT, que no mucha gente mira a través del parámetro options qué opciones permite la página HTTP. Todo eso son cosas que básicas que la gente pasa de largo y va a botón gordo y quiero resultados ya. Correcto. Y por lo que comentas tú, es un proceso de cariño y tiempo. Y tanto. Si ya te digo, para cada programa VDP que yo realizo, por ejemplo, en el reconocimiento me tiro una semana, por ejemplo, ¿eh? Es decir, Ostras, lo voy organizando todo bien
Y, por ejemplo, yo ya veo un endpoint que digo, hostia, este me llama muchísimo la atención, no voy a atacarlo, a no ser que lo vea muy, muy obvio que ahí hay algo. Digo, calma, me lo guardo, lo administro bien, digo, vale, ya cuando termine el reconocimiento empezaría por aquí. Mm. Pero Vale. el entreno, por ejemplo, este de la fase de reconocimiento, ¿se puede realmente entrenar bien mediante CTFs que se pueden encontrar en Hack the Box? ¿Verdad que no? Por lo que No, me estás diciendo, es que yo he hecho alguno, por lo que he visto de ahí, me he ido informando. Al fin y al cabo, muchas veces es el mismo reconocimiento con Nmap y casi siempre los mismos scripts, etcétera. este no sería el caso. El CTF te prepara para las certificaciones, pero no te prepara para el mundo real, ¿de Para el acuerdo? mundo real. Ujú. Entonces, lo que sí que un tip que yo recomiendo mucho es que la plataforma Medium es una plataforma donde está dividida, donde hay personas que te engañan, ¿de acuerdo? Y hay personas que te dan contenido de muy buena calidad. Muchos indios, pakistaníes, etcétera, yo los acostumbro a leer muchísimo porque realmente encuentran bugs que los reportan, hacen un reporte y lo entregan al público, pero tú ya identificas si este bug es falso o es verdadero. Muchos venden humo para conseguir visualizaciones, otros realmente te exponen la realidad y te exponen métodos de reconocimiento y de explotación, bueno, de explotación no, pero sí de reconocimiento e identificación de vectores de ataque que realmente no conocías. Siempre aprendes algo ahí. Vale. Es bastante interesante lo que nos estás diciendo porque se sale un poco de esa norma muchas veces que hablamos de los CTFs, que la vida real es otra historia. Tú ahora, por ejemplo, Xavi, quizás te has encontrado un dilema porque tú dices, ostras, quizás estoy en ese programa de Bug Bounty una semana para esa fase de reconocimiento, pero tú en el ámbito profesional, en tu empresa, Claro. quizás tienes jornadas laborales mucho más cortas que quizás tienes que hacer un pentest en 3 jornadas laborales. ¿Eso cómo lo gestionas? ¿Hacia dónde vas? ¿Te refieres a gestionar lo que es programas Bug Bounty con mi El trabajo? pentest, el pentest en sí. El, pe- ah, En el ámbito laboral, cuando Que en una empresa a tienes lo una mejor te deadline dan muy 4 o 5 clara. días, sí. Sí, vale, sí, bueno, a ver, actualmente no estoy haciendo Red Team, ¿de acuerdo? Porque vale. anteriormente estaba en EY, actualmente estoy en Entity Data. Cuando estaba en EY estaba como Incident Response, pero sí que ya empecé pues a tocar lo que serían pues ayudar a compañeros a realizar los pentests, los red teams y ya los empecé a realizar yo solo pues porque al final lo que era mi manager identificó en mí algo que podía explotar dentro de lo que sería el red team, ¿no? Entonces, yo te hablo en base a mi experiencia profesional trabajando para EY. A mí me daban de tiempo 2 semanas, por ejemplo, una semana para realizar el reporte y una semana para realizar lo que sería pues el pentest, ¿no? O el red team. ¿Qué pasa? Que yo siempre me llevaba súper bien con los clientes o intentaba hacer eso de llevarme bien. Siempre tienes que tener una relación estable y buena y acorde con esos clientes. Y entonces lo que hacía era, oye, te propongo algo, te saco muchísimo más, pero dame 3 días más y te saco un buen informe. Entonces, como que ibas pactando con el cliente y al final, pues te dejaban, si el pentest tenía que durar, bueno, una semana, 5 días, ¿no? De lunes a viernes, pues te duraba pues 3 días más. El lunes siguiente, el martes siguiente y el miércoles siguiente. Entonces aquí ya Ujú. empezabas a gestionar un poquito. Es verdad que hay empresas que esto, por ejemplo, no lo puedes hacer. El jefe te dice, oye, tienes que hacerlo en una semana, pues lo tienes que hacer en una semana. Pero llegas hasta donde llegas. Si no lo finalizas, Claro, no hay ningún tipo de Ya, problema. La culpa no es total, tuya, como pentester o como red totalmente, teamer. La culpa es tuya, del jefe, por no gestionar bien los tiempos, ¿no? totalmente. Ujú. Vale. y en este caso, ya que estamos hablando de situaciones reales y esto, a ti como ciudadano, digámoslo así, ciudadano no me gusta decirlo, como ser humano o como lo quieras llamar, ¿cuál es la vulnerabilidad que más te preocupa a nivel global? De decir, ostras, esto me lo estoy encontrando siempre y están ahí mis datos expuestos en todos los sitios. Bien, yo he trabajado mucho con entidades públicas, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, te diré dos de ellas que me están resultando increíblemente, o sea, no me entra en la cabeza cómo puede estar esto expuesto. Credenciales por defecto, weak passwords, eso Sí. Ujú. está a tutti pleni.
y documentos expuestos con DNIs de ciudadanos, tanto fotocopias por delante y por detrás. Esto para mí es criminal. Por ejemplo, voy a decirlo, ¿vale? En un ayuntamiento, bueno, en varios, la contraseña era administrador, administrador, ¿de acuerdo? Es decir, que a partir de aquí yo ya tenía acceso a lo que sería todo el CMS, pero incluyendo, podía modificar obviamente toda la página, pero tenía acceso a carpetas que estaban en la nube, ¿no? O sea, un workstation en la nube, por Sí, sí, ejemplo, sí. y ahí podías ir desplazándote y estaba viendo, es que me estaba cagando en todo, perdón por las palabras, pero es que es verdad, te hierve la sangre al ver la poca seguridad y el poco interés que están Que le Ya, ya, mostrando ya. ponen. estas personas en recibir, y es que ya no te digo pagar, porque eres una entidad pública, puedes contactar con la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, por ejemplo, que te va a ayudar y te lo va a hacer súper bien, pero no, no tienen interés ninguno. Y a estas personas ya no se les puede hacer entender las cosas, hasta que le pase algo realmente. Sí, sí. Es como que hay muy poca accountability, ¿no? Muchas veces en ciertos sitios, entonces no se sienten que tienen esa responsabilidad directa de alguna forma y dice, bueno, si esto pasa, el marrón se lo come otro y qué va a pasar, ya es como, ¿qué importa que sepan mi DNI o qué importa que entren a este sitio si a mí me da Exactamente. igual, porque quizás en un año no estoy o no sé tipo de cosas que, bueno, de ahí también la importancia del awareness, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad, que Sí, realmente cuesta mucho, ¿eh? O sea, parece algo sencillo, fácil, pero al fin y al cabo no. En la vida real te acabas encontrando un montón de fallos y nos los seguiremos encontrando año tras año, porque aunque nazcamos con la tecnología de alguna forma, nacemos con ese interés de usarla, de ir mejorándola, pero es que el diseño cuando se hace desde el punto de vista de seguridad, muy pocas veces, ¿no? De ahí es exacto. donde Ujú. fallamos en muchas ocasiones. Así que nada, una cosa, si ya en modo curioso, o sea, ¿tú sacaste algún rédito económico por hallar esa vulnerabilidad o quizás en algún otro programa Bug Bounty o únicamente fue ese reconocimiento diplomático que tuviste por parte de Estados Unidos? Como el DHS es un Vulnerability Disclosure Program, realmente no puedes sacar nada económico, a no ser que a ellos, que hay personas que les ha pasado, ¿eh? Que reportan en un VDP y básicamente pues la entrega del certificado pues lo tienes o del Hall of Fame, pero aparte de esto pues valoran muchísimo más el trabajo y te dan una compensación económica, pero una compensación económica extraordinariamente elevada, ¿eh? Por ser un VDP. En mi caso, no pasó de esta forma en el Homeland Security, ni tampoco pasó en ningún otro VDP que he realizado. Simplemente, pues lo que te comento, ¿no? Un certificado con mi nombre, agradecimientos y agradecimientos en formato de Hall of Fame. Bueno, y ese rédito profesional, ¿no? Que te da para más adelante, quizás eso que tú mencionabas de entrar en estos programas bug bounty privados y demás, que seguramente pues aprendes un montón, a diferencia quizás en CTFs como Hack the Box. Sí, claro, en VDPs piensa que no hay tanta. Bueno, no me atrevería a decirlo, en realidad, pero lo voy a decir, no hay tanta competencia como en un programa Back Como en Bounty, por programas de ejemplo. pago. Ujú. Exactamente, porque ahí realmente a la gente, todo el mundo mira por el dinero y no mira por Claro. el reconocimiento. Pero realmente yo hasta ahora estaba mirando por el reconocimiento más que por el dinero, porque eso te agranda, te infla el currículum, porque claro, la gente ve reconocimiento del Nebraska University, reconocimiento del Ministerio de Educación, reconocimiento del DHS, no sé qué, no sé cuántos. Una persona que le entregas este currículum con esto, pues realmente pues valora muchísimo y los ojos se le agrandan, ¿no? Al menos en mi Sí. caso se me agrandaría. Sí, si tuvieras que hacer un listado de entidades así que les has reportado alguna vulnerabilidad en estos programas, ¿eh? No a nivel profesional, mediante EY cuando hacías Ujú. pentest, ¿cuáles has sacado una vulnerabilidad? ¿En qué entidades? Sí, saqué en la UNESCO, saqué en la Universidad de Nebraska, saqué en la Universidad de Illinois, en el DHS, saqué también en el
en el CERT de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Es decir, como el CERT aquí de Europa, pues el CERT de los Estados Unidos. También saqué en donde estoy trabajando, justamente cuando entré a trabajar en Entity Data, pues vi que tenían un Vulnerability Disclosure Program, y lo Ah, primero que vale. hice fue identificar un SSRF bastante potencialmente peligroso, perdón, y, y nada, y creo que alguno más que me dejo por ahí, pero estos serían como... Ah, sí, el gobierno indio también estoy por ahí. Ah, Hostia, Sí, el sí, sí. gobierno de India. Qué un bueno, qué poco de bueno. venganza este último, ¿no? No, bueno, realmente soy el único español que creo que, que tiene eso. Sí. Nadie va a ir a un gobierno indio, ¿no? No, no, pero Qué bien bueno, hecho, bien hecho. qué bueno. ¿Y cómo fue tu reacción, ya aparte de cuando recibiste el Hall of Fame y demás, cuando te contactaron medios de comunicación de aquí que has escuchado desde que has nacido para que te hicieran una entrevista? Bueno, si quieres un poquito te explico el flujo que seguí, más o menos. Sí, Aquí me encanta. yo soy residente de Igualada, ¿de acuerdo? Y aquí en Igualada hay un diario muy famoso a nivel comarcal que se llama Igualada News, y es un diario digital, ¿vale? Y entonces, pues, tenía como contacto con la persona creadora de ese diario. Pues a partir de aquí, pues, nos comunicamos, tal, le dije, bueno, como veo que estás subiendo a gente que va a campeonatos del mundo de aquí, de mi comarca de juegos, pues te paso esto y si quieres subirlo, súbelo. Y entonces, pues se le abrieron los ojos y dijo, sí, sí, y tanto que lo voy a subir. Entonces lo subió, y a partir de aquí ya empezaron como, tú ponías mi nombre en Google y aparecías en el as.com, después ya en el mundo deportivo, que no sé qué pinto en el mundo deportivo, pero estoy por ahí. Después en La Vanguardia, y ya después en lo que sería Cataluña Radio. Y nada, y Cataluña Radio fue la que me llamó y me dijo, oye, ven a Plató, que quiero entrevistarte. Y fui a Plató, duró una media horita más o menos la entrevista, y nada, súper contento, feliz, Qué y guay. realmente sobre todo que me grabaran, ¿no? Pensaba que solo era con la voz, pero estuve muy contento de que me grabaran. Para que me... Menos mal que te grabaron, así has entrado en un podcast seguro, que así te descubrimos. Exacto, sí, Exactamente. sí. Pero Y u- la idea era estaba muy feliz, muy feliz. Qué guay, me alegro. Y enhorabuena. Gracias. una pregunta. En este mundillo donde la gente generalmente se intenta destacar por el tema de encontrar una vulnerabilidad, tú además en el informe la corriges y no solamente te centras en romper. La pregunta es, ¿qué parte te interesa más? Si la de romper y llegar a la burla y decir la he tensado, o también la de reparar, si te interesa, cómo se evita, etcétera. ¿Cuál es tu lado más? ¿Te encaminarías más hacia el red, el blue? Es que realmente en mi trabajo día a día no hago una reparación de lo que sería la vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Simplemente es responder ante un incidente, pero no es parchear esa vulnerabilidad. Yo lo Vale. que hago es simplemente, pues, hago lo que sería una respuesta ante un incidente, ¿no? Llega un ransomware, pues yo respondo hacia ese ransomware. Eso me flipa, me encanta, sobre todo cuando estaba con entidades públicas porque era a diario, ¿de acuerdo? Pero actualmente pues no estoy en una empresa, Entity Data, que trabaja para un cliente privado. Pues en ese cliente simplemente lo que estoy haciendo es la gestión de las diferentes alertas generadas por el EDR, por el XDR, o por lo que serían los firewalls o el WAF, Ujú. ¿vale? Y voy gestionando y realmente tengo que identificar, mirar procesos, mirar tal, no sé cuánto, si realmente es un sin impactos, si es un NFP, etcétera, ¿no? Y gestionar hacia dónde tiene que ir esta alerta para hacer el bloqueo o no el bloqueo, etcétera. Y realmente, contestando a tu pregunta, sinceramente me gusta muchísimo más lo que sería el Red Team, ¿vale? Vale, Entre ello, pues Red Team engloba Open Testing, Bug Bounty, VDP, etcétera, ¿eh? Todo esto. vale, perfecto. O sea, todo el conglomerado de ataque te atrae más que la parte defensiva. Todo lo Y normal, ofensivo, ¿no? Muchas veces, claro, claro. sí. Eso Pero está. a nivel laboral me interesa más defensivo, porque a nivel Sí, laboral
está muchísimo mejor pagado lo que sería un blue teamer, ¿vale? ¿Ah, O un sí? purple. Sí, Vale. sin duda alguna. O sea, en Entity Data, por ejemplo, me dijeron red team o blue team, ¿no? En este caso. Yo dije, vale, compensaciones económicas, ¿no? Me ¿Cuánto? dijeron Red Team, me dijeron Blue Team, Blue Team. ¿Por qué? Porque ahí lo que te suma no es la nómina en sí, sino que son ya el plus de guardias, el plus de turnicidad, Vale. el plus de muchas cosas que eso agranda muchísimo, Sí, ¿vale? sí, sí, claro, entiendo. Bueno, aparte de Red Team, por ejemplo, bueno, dediqué y gestioné, digamos, un ataque de 2 y ahí, por ejemplo, los ataques de 2 los hacíamos por la noche. Mm, Pues he escuchado, nunca he gestionado un ataque de DOS por la noche, ¿eh? Pero he escuchado que mucha gente gestiona los ataques de DOS o sea, no por protocolo, sino porque te sí, llegan por la noche, ¿no? claro. Normalmente siempre atacan porque saben los horarios y dicen, va, vamos a atacar por aquí para dejar sin servicio a la Sí, sí, empresa. sí. Está guay, está guay. Oye, y desde tu punto de vista, cuando estás en un programa bug bounty, por ejemplo, ¿dónde trazas tú esa línea ética entre lo que está dentro del scope y lo que no? Cuando tú te vas por ejemplo, quiero entro en Yes We Hack y encuentro diferentes programas bug bounty. Y digo, este me encaja. ¿Por qué me encaja? Porque tiene muchos wildcards, es decir, que tiene muchos, que puedes abarcar subdominios, ¿no? Porque entran dentro del scope. Pues Ujú. directamente lo que te dan es toda una serie de instrucciones, por así decirlo, o de documentación, mejor dicho, en el cual si tú te la vas leyendo con detenimiento, pues entenderás realmente qué es lo que te está marcando el límite y qué no. Por ejemplo, te están diciendo esto no es un límite, pero te dicen, no nos hagas perder el tiempo, no nos reportes un self cross-site scripting, porque van a perder dinero los que hacen el triaje. eh, las personas que hacen el triaje, pues las empresas van a perder dinero porque le tienen que pagar a esa persona por hacer el triaje, ¿no? Ya. En ese sentido. Entonces, no reportes un self cross-site scripting, pero sí que repórtame un storage cross-site scripting. Entonces, ahí está la diferencia entre qué es lo que puedes y qué no es lo que no puedes. También, este subdominio, de que puedes todos los subdominios, menos este subdominio, api.json.example.com. Este no lo Vale. puedes tocar. Y todo el tráfico que venga de ese subdominio, no lo puedes tocar. Porque si no, tú lo puedes reportar y a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor te lo validan, ¿eh? Y te dan recompensa, pero normalmente te van a decir no. ¿Qué hacías ahí metido? Te van a decir. Exacto. Ya te entiendo. Pues no sé si vamos a la parte de formaciones y certificaciones. Aquí, Ramón, que tenías preparada una sobre el CWE. Sí, pues venga, vayamos a ello. CWEE, eh, básicamente es un examen que durante 10 días, que hay que documentar, parchear, replicar. ¿Qué aprendiste tanto técnicamente y como más allá? Es decir, ¿qué conocimientos te aportó el certificado? Sí. Mira, el examen se basa en caja negra, caja blanca y caja gris, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el examen recuerdo perfectamente que lo que realmente me costó, pero que a la vez aprendí muchísimo, es que tú identificas la vulnerabilidad, tú explotas la vulnerabilidad, pero luego tienes que corregir el código. Es decir, te dan lo que descubres el código, ¿no? Te dan el código tal, o sea, descubres tú el código Ujú. y a partir de aquí ya es mitigar esa vulnerabilidad, cómo la mitigas y redactarlo bien. Esta parte que os he comentado que yo en mi día a día laboral no lo he tocado nunca, tampoco lo toqué antes de llegar, ¿de acuerdo? O sea, cuando ya estaba dentro del examen no había tocado nada de corrección de vulnerabilidades, como podría ser una SQL injection o diferentes vulnerabilidades que me llegué a encontrar dentro de la certificación. Tiré muchísimo de IA, pero no es tirar de IA a pegarlo y ya está. No. Ahí Vale. lo que se tiene que hacer es analizar bien qué te está diciendo la IA, porque como bien sabéis, la IA falla muchísimo. Y a partir Sí, de aquí, Alucina, sí. Ujú. exacto. Y a partir de aquí ya ver realmente y enterarte de lo que te está corrigiendo la IA para tú entenderlo, profundizarlo y a fin de cuentas darte cuenta de qué es lo que estaba fallando realmente, ¿no? Aunque cuando ya estás explotando la vulnerabilidad ya sabes lo que está fallando. Pero cuando tú lees el código tienes que saberlo en el código exacto para poder mitigar esa parte de código, ¿no?
Y, Exacto, a- sí, sí. y aquí es donde yo aprendí a nivel técnico y a nivel de como persona. Y Claro, es que, por ejemplo, no es lo mismo tirar de un directory path traversal, por ejemplo, que todo el mundo lo sabe hacer, a saber que, por ejemplo, la función string of replace evita que se haga esa consulta para evitar que tiren para atrás directorios y todo eso. Y me has dicho que directamente te lo encontraste ahí, ¿no te preparaste o no intentaste buscar cómo sanitizar según qué tipo de vulnerabilidades por tu parte, o fuiste así improvisando de yo he reventado esto de este modo, por lo tanto debe haber algo alternativo a... Sí, ya te digo, o sea, de lo único que me preparé fue de identificación y explotación de las vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Pero te prometo que no estudié, ¿vale? No me preparé la parte de parchear, mitigar lo que sería el código. No, no me había preparado absolutamente nada en el tema de arreglo de vulnerabilidades y tal. Y como te digo, tiré muchísimo de IA, sobre todo tiré de Manus.im, que es una IA que, como he mencionado anteriormente, es brutal porque me ayudó muchísimo, tanto no solo en esa certificación, sino en otras certificaciones que me he ido sacando. Y realmente es una IA con coherencia y no te dice cualquier animalada como te puede decir Ya. ChatGPT, ¿vale? no entiendo. ¿Y tienes pensado sacarte alguna certificación tipo SCP? ¿Lo tienes en mente o no lo ves necesario? No, sí, 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 realmente lo veo muy necesario por si quieres entrar en el mundo del Red Team o para que, claro, es que realmente la Claro, OSWE es una certificación, es potente, pero proviene de Offensive Security, ¿vale? Ujú. Entonces, yo creo, y sinceramente creo que un CWE, que es de Hack the Box, que no tardará mucho en estar por encima del nivel de la OSWE, pues creo que tiene muchísimo más nivel, pero los de recursos humanos de las no lo empresas saben. no lo No lo saben. saben. A ver, no saben ni SCP, ¿no? Lo sabe el CISO que te contrata y porque SCP es la típica que te suena, Claro. hasta que Pero no no sean me los compares un conocidos. OSCP con un CRTO. Un CRTO tiene muchísimo más nivel que un OSCP, ¿vale? Hay gente que a día de hoy estoy viendo que aún dice, no, OSCP es de las que más cuesta. Literalmente un amigo mío, no voy a decir el nombre, pero se la sacó con el ChatGPT, ¿eh? No tenía ni idea de Pentesting Active Directory y literalmente se la sacó con el ChatGPT. Dice, se la pagó la empresa, le quedaban nada, 10 días para que le terminara el cupo de un año y ya no podía coger el examen. Y dijo, la tengo que coger, no había estudiado nada, no sabía nada de pentesting, absolutamente nada, y no es coña, y se la sacó, no sé si es un prodigio o qué, pero se la sacó. Joder. Sí, sí. Imagínate, no es tan complicada. Que, Ya, que se dedique a Prompt Engineering. Sí. pues sí, la verdad. Qué bueno. Y ahora entrando ya a mirar esa visión global y un enfoque más a futuro, si tuvieses que convencer al típico directivo para que invierta en materia de ciberseguridad, para el típico dilema de si la ciberseguridad es un gasto o una inversión, para convencer de que es una inversión y no un gasto, ¿qué ejemplo le darías para que no suene lo típico de, es que si no te van a multar, te van a sancionar, te van a entrar? Sin llegar a la amenaza, ¿cómo intentarías convencer a ese directivo? Yo realmente habrían dos formas de poder convencer al directivo para que realmente apueste e invierta en ciberseguridad. Realmente la primera es, eh, sinceramente, te digo, mira, yo te lo puedo hacer una auditoría ofensiva, ¿no? De forma gratuita y no realmente con un contrato de por medio, tal, yo te la hago y si no te encuentro nada, no apuestes por la ciberseguridad. Pero como sé que voy a encontrar cosas, no yo, sino mi equipo, ¿no? Pues ahí ya propiamente le voy a decir, mira, te hemos sacado esto, 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 y son documentos increíblemente confidenciales de tu empresa y ahora sé tus mayores secretos. Por ejemplo, es un ejemplo. Esta Sí. sería la primera forma. Y la segunda forma ya directamente sería, pues, enseñarle casos reales de empresas que
que son el triple, el cuatriple más grandes y famosas que la suya, por ejemplo, como podría ser Uber, que recibió Ujú. un ataque increíble. Abrieron Y posiciones, desde ese día. Sí, Buah. sí. A la semana había un montón de posiciones abiertas. Exacto. Por eso esa empresa justamente se dio cuenta y a la semana o a los días estaba lleno de posiciones de vacantes. Pues lo mismo, le enseñaría estos mismos ejemplos a este directivo y realmente estoy segurísimo de que abriría los ojos. O a lo mejor me diría, no, es que a mí no me va a pasar esto, pues le enseñaría un ejemplo de una empresa que gestiono yo de como incident response de que ha sufrido un ransomware, por ejemplo. Ya. Sí, sobre todo si son del mismo sector, unas dimensiones de empleados parecidas. Sí, ¿no? A veces ese factor miedo, porque incluso si lo comparas con una empresa del mismo sector, hostia, el negocio es el mismo, ¿no? Y si ves, pues imaginemos una empresa que fabrica coches, cómo paró lo que vendría a ser la parada, la cadena de montaje del coche y eso impactó en pérdidas millonarias, que sepas, oye, que tu competencia ha recibido esto, ¿no? Puedes pasar lo mismo si porque el vector, el tipo de negocio que tienes es el mismo. O sea, está Correcto. guay. Ujú. Y bueno, Xavi, aquí te hago una pregunta. O sea, tú te dedicas ahora a plan profesional Blue Team, pero sigues con los temas de bug bounty y demás. Esto hace, digamos, de que sacrifiques una parte de tu vida personal del ocio para centrarte en tu carrera profesional. Exacto. Bueno, realmente es mi hobby también, mi Ujú. profesión es mi hobby y esto es un punto a favor por mi parte, ¿de Exacto. acuerdo? Pero yo, por ejemplo, tengo un hijo, ¿vale? Y no, yo no le quito tiempo a lo que sería mi hijo o a mi familia en general, ¿de acuerdo? Sé distribuir bien los Qué guay. tiempos Ostras. y también tengo tiempo hasta para ir al gimnasio o para hacer actividades, o sea, sé distribuir lo que serían los tiempos y sé adaptarme bien a las cosas, ¿no? Bueno, la gestión del tiempo y sobre todo saber cuáles son tus prioridades, pero Correcto. que está bien que tengas tiempo para todo, sobre todo donde tú pones más foco, que es en tu familia, pues es súper importante, pero donde iba no es eso, que al fin y al cabo, ostras, que a veces se quiere conseguir cosas a nivel profesional y la vía más rápida o la vía que quizás no es rápida, por la que tienes que pasar, es muchas veces sacrificar tiempo personal para ese tiempo profesional, aunque sea un hobby, ¿no? Porque tú le dedicas tiempo a eso sin saber realmente si hay un rédito económico o de, ¿cómo se dice? De ay, ahora no me sale la Reputacional, palabra. digámoslo así, Sí, ¿no? reputacional, eso, no me salía de reputacional, por ejemplo. Al fin y al cabo, tú te arriesgas a eso. Quizás después no hay suerte, pero que hay que pasar por el aro para escalar Claro, en este sector muchas para, veces. para una certificación como la CWEE, yo tenía 10 días. Esos 10 días le dije a mi pareja y en general a mi pareja porque es con la que vivo y tal, ¿no? Le dije, oye, que estos 10 días, ¿de acuerdo? Me vas a perdonar, pero tengo que estar full focus en lo que sería el examen. Y más sabiendo que no tenía ni idea de arreglar código y tal, y sabía que tenía que pasar aún más tiempo enganchado al ordenador. Y sí que es verdad que fueron noches sin dormir, diciendo, me voy a dormir, buah, no tengo insomnio porque siempre le estoy Sí, dando vueltas estás al coco, pensando Sí, ahí. y a lo mejor me levanto y digo, tengo la solución a Exacto. cómo explotar, y me sí, voy sí, sí. directamente al ordenador y ya cuando vuelvo digo, es que ya no vuelvo porque ya no tengo sueño y vuelvo a meterme. Entonces esto sí que fueron 10 días que, bueno, 9 días, porque lo entregué en 9 días, que perdí el contacto total con todo el mundo, tanto con amigos, con familiares, con incluso mi hijo en esos 9 días, ¿no? Y tampoco es una certificación que me vaya a dar un trabajo, ¿vale? Pero era una certificación que como reto personal ya es muchísimo. Me quería sacar Ujú, esa certificación porque es una certificación muy costosa, tanto económica como a nivel Ujú. de reputación por uno mismo, ¿eh? ¿Y te la pagaste tú mismo o fue a través de la Sí, no, no, empresa? yo. ostras. Todas las certificaciones que ves me las he pagado yo. Muy bien. Muy bien. Y ya, Xavi, para ir terminando este episodio, en un futuro, ¿cómo te ves? Estás diciendo de aquí a ahora, porque hay mayor rédito económico, estás a la parte defensiva, ¿no? A nivel profesional, pero que parte que te atrae más es esa parte red, de red teaming. Mi pregunta va, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Si trabajando en la parte de Blue o ya quizás
en la parte de red, pero debido a todo tu bagaje profesional, de lo que has ido aprendiendo, de todo aquella rédito reputacional que has ido sacando mediante programas Bug Bounty, etcétera, que Hall of Fame, todo esto que ya llevas, y trabajando en esa red team con un buen salario. ¿Cuál es tu Pues objetivo si lo tienes planificado? realmente, claro, yo tengo algo muy positivo y es que puedo hacer carrera tanto por Blue Team como por Red Team, porque en mis ratos libres hago bug bounty y eso ya es una carrera profesional, por así decirlo, Ujú. de pentesting o de parte ofensiva, vamos a llamarle, ¿no? Y en Sí, mi horario laboral estoy tratando Blue Team. Entonces, tengo 2 carreras, tengo 2 proyecciones. No es lo mismo en mi caso que una persona que ya empieza a trabajar como Blue Team. Ya llevas 2, 3 años como Blue Team, si te cambias al Red Team, ya tu carrera como es que es volver para atrás y entonces ya mejor ya sigue con Blue Team, ¿no? O no, claro. depende de tus necesidades. Pero en mi caso, yo realmente seguiré por el Blue Team como carrera profesional a nivel laboral, con nómina y todo en una empresa, Sí. Vale. con el Blue Team. Y programas bug bounty, si sacas rédito económico, tienes esa parte ofensiva. Exacto. A no ser que me venga una empresa y me diga, oye, que te vamos a igualar o a superar la oferta laboral que tienes actualmente. Entonces, hostia, pues me voy Pues para sí. Red Team. Claro, claro. Claro. Pues Xavi, vamos terminando aquí este episodio de Un Podcast Seguro. Ha sido un total placer tenerte por aquí. O sea, como me repito de lo que comenté al principio, suerte que estaba viendo Reels ese día, te encontré en la entrevista y ha sido un total placer. Se me ha pasado súper rápido esta entrevista de hoy y todo esto es porque todo lo que nos has estado explicando es súper, súper interesante y aún así estaría una hora más. Pero un podcast seguro para nuestra audiencia, una hora es suficiente y estamos en contacto, Xavi. Fantástico. Muchísimas gracias a vosotros por escucharme y por invitarme en este podcast y espero pues seguir teniendo contacto con vosotros porque Y tanto. realmente me interesa muchísimo. Y Genial, por también, supuesto, Ramón, hombre. gracias a ti por estar Y aquí Sí, como hombre, de nada. colaborador de un podcast seguro. Un placer participar, no hay problema. Pues que vaya muy bien. Hasta De luego. acuerdo. Hasta chao. luego.